Buenos días, hermanos. Nuestro pastor Iván anda en Toluca, fue a visitar a la misión de allá, a nuestro hermano Alfred, y les manda un saludo. Y vamos a continuar con el estudio que estamos llevando en el libro en la segunda carta del apóstol Pedro. Si quieres abrir tu Biblia, dice este canto: digno es el Cordero Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que vendrá, y quien vendrá. Y Cristo viene, hermanos. Cristo viene, y es una de las cosas que el apóstol Pedro nos va a recalcar aquí. Cristo viene. Entonces, vamos a leerlo. Si me quieren apoyar, voy a leer con los primeros 3 versículos. Y luego, si alguien me quiere apoyar con 3, hasta que acabemos el capítulo, voy a leer. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pedimos de tu Espíritu Santo, Dios, para poder entender tu palabra, Dios, para poder encontrar el mensaje que tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, tú ablanda nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Y si algunos de los que estamos aquí, Señor, necesitamos aprender algo de lo que dice tu palabra, Señor, grábalo en nuestro corazón, Señor. Y también si hay alguien que necesita su salvación, Señor, también rogamos que tu Espíritu Santo remueva su corazón viejo y ponga un corazón nuevo, Señor, para que pueda escuchar tu evangelio y caer rendido a tus pies, Señor, esperando tu pronto regreso, Señor. Haz una obra en este momento, Señor. Tú dirige las palabras de mi boca, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones y a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que ya en los primeros capítulos de esta carta, que es una carta muy, muy interesante, el apóstol Pedro nos deja un reto en cuanto a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, ¿no? Dice, estas cosas que en cuanto a la naturaleza divina, ustedes ya pueden ser partícipes, y todas las cosas las tenemos en Cristo Jesús. Y luego dice que el participar de esta naturaleza divina requiere de una respuesta en nuestra vida, que nos compromete a desarrollar ciertos rasgos del carácter que distinguen la propia naturaleza de Dios, y menciona como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Entonces, hay un reto en ir produciendo esto en nosotros, de que Dios ya nos ha dado. Ahora, nosotros debemos esforzarnos en que la naturaleza que ya nos ha dado Dios empiece a producir estos frutos. Y dice que si nos mantenemos enfocándonos en esto, no vamos a estar ociosos. Dice, no van a estar ociosos ni sin fruto, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice que el que no busca estas virtudes, dice que es ciego, que tal vez hasta ya olvidó su salvación. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice, ¿no? Entonces el apóstol Pedro empieza a tocar estos temas, este reto, diciendo, los creyentes deben comportarse de esta manera. Eso es lo que debe haber en cada creyente. Después, en el capítulo 2, nos advierte de ciertos líderes, falsos maestros, líderes corruptos que están guiados por su propia concupiscencia, por su propia carne, líderes que en realidad no temen a la corrupción. O sea, líderes que por nada, dice que por la avaricia o por la ganancia deshonesta, empiezan dice que son líderes corruptos, ¿no? O sea, una persona corrupta es alguien que acepta algo que no le corresponde para dar un favor, ¿no? Entonces, nos advierte de este tipo de líderes que estaban dejando las enseñanzas de Jesús en cuanto al dinero y en cuanto a la cuestión de la inmoralidad sexual. O
sea, líderes que por su posición dice que seducían a las personas que no tenían entendimiento y obviamente pecaban en eso, ¿no? Entonces, qué terrible lo que dice que vendrían en esos momentos, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo que desde este momento de donde Pedro está escribiendo su carta, existe todo este problema. Existían estos líderes, estos falsos profetas, y hoy en día también. Y luego, en el tercer capítulo, el apóstol Pedro nos va a responder a los cuestionamientos que enseñan estos falsos profetas, estos líderes, falsos líderes, diciéndoles que esos pecados o estas injusticias que están cometiendo dentro de la iglesia, tarde o temprano, van a ser castigadas. Y ese es el capítulo que va a mencionar, porque el Señor Jesucristo va a regresar y va a tomar en cuenta todos estos pecados. Entonces, entrando a esta carta, dice versículo 1, el capítulo 3, versículo 1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, primero, antes que nada, esta palabra de amados la repite muchas veces en este capítulo, dándonos a entender la preocupación o la entrañabilidad que tenía Pablo hacia los creyentes, no solo de su tiempo, sino los que venían después de las nuevas generaciones. Ahora, recordemos que en el capítulo 1, Pablo les dice: esto se les escribe porque el Señor, como me lo declaró nuestro Señor Jesucristo, yo ya estoy a punto de abandonar el cuerpo. Entonces, en pocas palabras, se estaba despidiendo. Y con esa preocupación, y no sé, ponte a pensar nada más si te dijeran que en una semana te mueres. Obviamente, no, si no hay internet, no hay cómo mandar mensajes ni llamadas a todos tus familiares, ¿qué es lo que les escribirías? ¿Qué es lo que les pondrías? Bueno, pues, sigue a Cristo, ¿no? Y esa es la preocupación que tiene Pablo. Eran sus últimos momentos y dice: ok, lo que les voy a escribir es lo que está en mi corazón, en la preocupación de lo que ha de venir. Y dice: esta es la segunda carta que os escribo. Entonces vemos que también tenemos un factor bien importante en este punto. El hecho de estar repitiendo y repitiendo, dice: y en ambas despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces el apóstol Pablo creía en el valor de estar repitiendo y recordar. Sabía que era necesario que se diga una cosa, una declaración, una verdad espiritual una y otra vez hasta que quede grabado en nuestro corazón. El hecho de estar recordando también las verdades que muchas veces todos ellos ya sabían, dice: se las voy a recordar porque es necesario y es importante. Y aquí vemos algo significativo. No sé si se han dado cuenta de repente cuando llega un nuevo restaurante, una nueva tienda o un nuevo algo aquí a Puebla, de repente está allí una nueva plaza, ¿no? Y está lleno como si no hubiera más, ¿no? Yo me acuerdo hace años, como que serán unos 7 años, cuando se abrió, creo que el IHOP, allá enfrente de ahí en Beatriz, creo que tiene más, ¿no? No, sí tiene como 7 años, no me acuerdo, porque recuerdo que de la nada, o sea, eran hotcakes, creo, no sé, y estaban las filas llenas y gente esperando horas para entrar a desayunar ahí. Decía: no inventes, o sea, qué necesidad, ¿no? Pero era novedad, todo el mundo quería conocer, todo el mundo quería ver, y creo que muchas veces estamos en esa expectativa espiritual, o sea, más bien lo que estamos acostumbrados en la cuestión del mundo, las cosas de ver las novedades y que se abrieron una nueva tienda, vamos a ver, todo el mundo quiere entrar a la nueva tienda. Muchas veces lo traemos al ámbito espiritual, esa costumbre de ver nuevas ideas, nuevas enseñanzas, que sacaron nuevas conclusiones en cuanto a ciertos versículos, y la gente está a expectativa de estar buscando algo nuevo. Pero Pedro dice: ¿sabes qué? Es necesario que le repitamos las mismas cosas. A veces estamos demasiado interesados en novedades, o las personas que están enseñando están demasiado ansiosas de decir cosas nuevas para sentirse más actualizados o más aceptados, o para que la cultura del mundo diga: mira, estos cristianos como que sus nuevas enseñanzas sí concuerdan con las nuestras, vamos a aceptarlos, ¿no? Y llenan sus iglesias de números, de personas, y hacen, pero siempre buscando algo nuevo. Y lo que Pedro les está diciendo, ¿saben qué? Incluso cuando lo vemos, también el apóstol Pablo se los dice a los filipenses, que le dice que a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. O sea, no tengo problema de estar repitiendo lo mismo. Dice: y para ustedes es seguro. Y ese es el punto que nos está dando Pablo. O sea, ya les escribe una carta
Los amo tanto que les voy a advertir de tal vez lo que ya les dijeron los demás, pero tengan en cuenta que esto es necesario, que estén recordando una y otra vez. Hay grandes verdades grandes verdades cristianas que no podemos hacerlas a un lado por una idea nueva. Y luego dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces la intención de Pablo era machacar nuestra conciencia, nuestro discernimiento, para poder entender que una falsa doctrina no la podemos estar aceptando, para poder discernir una nueva doctrina. Y esta palabra dice, vuestro limpio entendimiento, tiene que ver con algo que es incontaminado, o es una mente que no se ha mezclado con las influencias, ya sea del mundo, de la carne o del diablo. Entonces, a lo que les está hablando Pablo es decirle, ustedes son unos creyentes genuinos, porque he visto su limpio entendimiento, porque he visto que su mente se ha conservado limpia de la influencia del mundo, de la influencia de su carne y de la influencia del diablo. Por eso está hablando al limpio entendimiento, está hablando de vuestro limpio entendimiento. No está hablando de tal vez lo podemos tomar como la conciencia renovada que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Dice que mientras estamos permanecidos en la palabra va transformando nuestra mente, pero la realidad es que todos, si proyectaran nuestras mentes en una pantalla, ¿quién nos saldría corriendo? Yo saldría corriendo y avergonzadísimo. Y creo que es difícil tener una mente, de repente ya estamos sospechando de un hermano, de repente mira cómo me miró. Pero a lo que está hablando aquí en cuanto al limpio entendimiento es esto de estar cuidándonos de la influencia del mundo. Y qué diferente es un creyente que rechaza las ideas del mundo. Qué diferente es un creyente que inmediatamente observa y dice, esta idea no va con Cristo. Muchas veces tenemos la idea de, por ejemplo, algo así muy en general, la paz mundial, ¿no? Todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito suena!, ¿no? Que todos estemos en paz y todo eso. Pero la realidad es que el mensaje de Cristo dice que Él iba a traer espada. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es contrario a la paz del mundo. Es contrario a la paz del mundo. Aquí dicen, bueno, tú puedes hacer lo que quieras mientras no interrumpan mis derechos, ¿no? O viceversa. Pero Cristo dice, ustedes hagan lo que yo les mandé a hacer. Ustedes tienen que demostrar lo que vimos en el capítulo 1, estas virtudes. Si esta virtud ofende a alguien, pues van a tener que sufrir la persecución, van a tener que sufrir tal vez las agresiones, van a tener que sufrir lo que tengamos que sufrir por mantener nuestra integridad delante de Cristo y delante de los hombres. Pero de repente decimos, no, pero pues si la paz mundial, aquí esto. Ideas mundanas, ideas satánicas. Entonces, manteniendo nuestras conciencias libres de la influencia del mundo. Es lo que Pedro está diciendo. Ustedes tienen esta conciencia así y a ustedes les escribo para despertar esto que tienen y no se contaminen. Luego, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, y aquí Pablo nos está dando a entender que él estaba completamente convencido que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o los Evangelios y las cartas, las cartas que fueron escritas después, todas hablan de lo mismo. El Antiguo Testamento daba testimonio de Cristo, los Evangelios enseñaron lo que hizo Cristo y los apóstoles daban el mensaje de Cristo. Pero todos en la misma línea. Él estaba convencido de que los profetas, Cristo y los apóstoles, todo estaba en una línea. No hay contrariedades en la Biblia. Muchos pueden decir, no, que sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y si dicen cuáles, dices, no, pues no sé. Ahí dicen algunos, ¿no? Dicen algunos. Sí podría haber algunas cuestiones de las copias que se han hecho, las versiones y todo eso. Pero el mensaje general que encontramos en el Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo. La revelación de Jesucristo lo describen los Evangelios y las enseñanzas de Jesucristo las podemos ver en el Nuevo Testamento. Entonces Pedro estaba convencido de esto. La Biblia es un libro totalmente centrado en Cristo. Y dice el versículo 3, dice, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, y todas las cosas permanecen así como desde el principio. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está revelando cuál era esa idea o cuál era la herejía que estaban planteando estos falsos profetas. Decían, a ver, pues ¿dónde está Jesús? Si dijo que iba a venir, ¿por qué no ha venido? Y luego tiene eso de, si desde, cuando ellos mencionan, dice, desde el día que los padres durmieron, no eran sus papás, sino eran los antepasados, es decir, toda los antepasados de la cultura judía, a ellos le llamaban padres, ¿no? Es decir, a Moisés, a Abraham, Moisés, Elías, todas esas generaciones a ellos les mencionaban nuestros padres, ¿no? Entonces decían, si ya todos ellos murieron y Cristo no ha venido, y no ha regresado, entonces, pues, ¿dónde está esta promesa? Y por lo cual ellos desmedidamente vivían como si no hubiera una segunda venida. Esta expresión de ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En la cultura judía esta expresión tenía que ver con la negación de lo que se estaba refiriendo, era como una negación de que eso no existía. Por ejemplo, vemos en Malaquías 2:17, dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Es lo que estaban preguntando los malvados. En Salmos 42 y el 79 dice, ¿dónde está vuestro Dios? Es lo que le preguntaban los paganos al salmista. En Jeremías 17:15 dice, ¿dónde está la palabra del Señor? Lo que les preguntaban los enemigos a Jeremías, afirmando, la pregunta era como afirmando, no existe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está la justicia? No existe. Era una forma de expresión que tenían los judíos, y esto es lo que estaban ocupando, dando a entender que Jesús no existe, bueno, en realidad no iba a venir. Entonces Pedro le responde a esta herejía de las que estaban hablando. Ahora, tal vez hoy en día podemos ver, no, pues alguien que esté enseñando que Jesús no va a llegar, pues es raro, ¿no? O tal vez en algunas cosas así, pero la realidad es que muchas personas dentro de las iglesias están validando esta afirmación con la forma en que viven, con la manera en cómo desarrollan su vida, con la manera en las cosas que hacen, están dando afirmación de que, pues, Dios no va a venir. Y es triste ver que gente, o que hermanos, o que personas están dentro de las iglesias viviendo de esta manera. Es decir, yo puedo seguir haciendo lo que quiera, total, pues no, tal vez no venga en esta época, o tal vez mañana pido. Yo tenía un amigo que siempre me decía, ay, no vayas a la iglesia, ya tú vas a pedir perdón y ya sabes que te perdona. Y me da risa, ¿no? Ahorita se muere de la risa de todo lo que decía. Gracias a Dios lo alcanzó, pero, o sea, tiene esta idea. Y muchas veces también hasta nosotros podemos llegar a empezar a vivir como si tuviéramos todo el tiempo, como si Cristo no fuera a regresar. Y ahorita vamos a ver los efectos que tiene el hecho de estar guardando esta esperanza. Pero la realidad es que no abiertamente se enseña, pero sí se vive como si Cristo no viviera. Tal como estos falsos maestros o estos falsos líderes vivían como si Cristo no fuera a regresar. Pero Pedro va a dar respuesta a este cuestionamiento de ellos. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces Pedro responde, hay un dicho que dice de que si no puedes creer Génesis 1:1, no puedes creer nada de lo que dice la Biblia. Es decir, si no crees en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo que venga todo lo que viene más adelante, difícilmente lo vas a creer. Y esto es lo que esas personas pensaban. Dice Pedro que estos ignoraban que la tierra se formó del agua, o a través del agua. No sé si recuerdan, ¿no? Génesis 1:1, que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, había un caos acuático, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, es lo que dice Génesis 1, ¿no? Entonces, y que de ahí creó Dios una especie de creó el firmamento entre agua, firmamento y más agua.
Por eso cuando vemos en Génesis que la forma en cómo se regaba la tierra, dice que era un vapor que subía y que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Pedro se va al inicio y le dice, no, están olvidando de esto que nosotros sabemos que es totalmente cierto. Están olvidando que Dios formó la tierra del agua. Dice que se separó las aguas de las aguas y luego formó la tierra. Y entonces, y que, dice, y también se les olvida que después de haber formado la tierra del agua y que hizo toda la creación, después de esto, terminó con toda la vida humana impía con más agua. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, lo que estaba resumiendo Pablo dice que ustedes dicen tal como son las cosas, han sido siempre y van a seguir siempre. Es lo que decían estas personas. Y es lo que el mundo cree ahorita. Como están las cosas, no va a pasar nada. Y si ellos edificaban su esperanza sobre la idea de que este universo era inalterable, Pedro les estaba diciendo, ok, en lo que ustedes piensan que no se alteró, hubo un día donde donde Dios juzgó al mundo con agua. Entonces, sí hubo una alteración ahí. Y la verdad que encontramos dentro de esta historia, podemos ver la ley moral de Dios. Es decir, el malo siempre va a ser castigado y el bueno siempre va a ser salvado. O sea, aunque a ciencia cierta ahorita veamos cómo está la situación social, las injusticias, la cuestión moral, lo que la Biblia nos enseña es que a final de cuentas el malo va a pagarlo. Es lo que vemos en el diluvio, es la enseñanza del diluvio. Dios tuvo un trato con la humanidad de esa manera, castigó el pecado. Y ahorita nos va a explicar el apóstol Pedro. Dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Entonces el apóstol Pedro les dice, si ustedes están viviendo como si esto no fuera a pasar, tengan en cuenta, y la Biblia nos enseña, es decir, las profecías nos enseñan que esto pasó, y muchos profetas señalan que esto también va a pasar. Es decir, lo que vemos va a ser destruido por fuego. Por lo tanto, otra vez se cumple la ley moral de Dios de que el malo va a pagarlo, el inicuo, el pecador va a pagarlo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Todas mis maldades, si en realidad no he puesto mi confianza en Dios, van a ser pagadas. Dios va a tomar en cuenta esto. Dice que esto está establecido por la misma palabra, es decir, el mismo Antiguo Testamento cuenta la historia del diluvio y advierte de la destrucción por fuego. Ahora, vemos muchos pasajes, por ejemplo, Joel 2:30, dice que iba a haber sangre y fuego y columnas de humo. El Salmo 53 dice que cuando Dios venga, un fuego devorador le precederá. Isaías 29 dice, habla de una llama, una llama de fuego devorador. Isaías 66:15 dice que el Señor vendrá con fuego y con su espada tratará el Señor con toda carne. Nahum 1:5 dice que las colinas se derretirán y la tierra se quemará ante su presencia, su furia será derramada como fuego. Malaquías dice que el día del Señor arderá como un horno. Entonces vemos la realidad, como lo percibía el apóstol Pedro, el fuego que vendría sobre la tierra iba a ser algo terrible. Entonces como los profetas lo enseñaron, y también Pedro, este mundo va a dar un paso hacia una nueva creación a través del fuego. Y creo que es importante que veamos, y la urgencia del mensaje del Evangelio, por el hecho de que este mundo algún día va a ser juzgado. Tal vez podamos ver que nada se altera. Tú dices, ¿dónde está Dios? Y la verdad es que nos han hecho esta pregunta. De repente, ay Señor, ¿por qué permites tanta injusticia o tantos, no sé, ¿no? Y ahorita vamos a ver ¿qué es lo que está haciendo Dios? Mientras nosotros vemos este panorama desde este lado. Versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos 2 versículos encontramos 3 grandes verdades que traen descanso a nuestro corazón. Si alguna vez te has preguntado has hecho esta pregunta que mencioné, Dios, ¿qué onda? ¿Cómo no juzgas a estas personas? O necesitas consolación, o necesitas fortalecer tu fe. Aquí vemos que dice que para el Señor un día no es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para Dios el tiempo no es como nosotros lo percibimos. Dios tiene toda la eternidad, no tiene prisas, no se le hace tarde, no se le escapa nada. Él tiene toda la eternidad para hacer su obra. Y si nosotros empezamos a considerar, si lo vemos de una manera pesimista, decimos, no, pues ¿cuántos años vamos a vivir? 50, 70, 80 años vamos a vivir, ¿no? Esperanza de vida, 80 años. Comparado con la eternidad, pues hasta dices, no, pues yo que somos milésima de punto en un universo gigante de tiempo. Pero cuando empecemos a ver las cosas a la manera de Dios, al tiempo de Dios, hasta nuestra forma de prisa, también entendemos, dices, bueno, Dios, estoy convencido de que tú tarde o temprano vas a hacer lo que tengas que hacer. La segunda cosa que vemos es que este tiempo que tenemos, este tiempo que Dios está retardando su juicio, es una oportunidad. Una oportunidad tanto como para compartir al que no sabe, como para nosotros mismos. Es decir, si yo quisiera que Dios juzgara el mundo en este momento, tendría que analizarme primero si realmente estoy completamente centrado en que Dios tampoco me va a caer el juicio a mí. Es decir, es una oportunidad para redimirnos. Es una oportunidad para buscarle. Es una oportunidad. Dice el salmista que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos el tiempo para acercarnos a Dios. Es decir, si hoy no me siento cercano a Dios, si hoy siento que la regué, si yo pequé, si esto, es un tiempo que Dios te está dando para ponerte a cuentas con Él, para seguirle conociendo. A veces decimos, quiero conocerte más, quiero seguir creciendo en ti, quiero buscar cuál es tu propósito para mi vida. Hoy me siento sin propósito, hoy me siento que estoy existiendo solamente. A pesar de que hay tantas cosas que digo, bueno, ya las tengo resueltas, pero no tengo propósito en mi vida. Acércate a Él. Y es el tiempo que nos está dando para Él. Nos está dando para prestar algún servicio a nuestros hermanos, para servirle a Él, para hacer lo que nos ha mandado. Este tiempo que Dios está permitiendo es para dar un paso más, acercarnos a Él. Si tú te preguntas, ay Señor, esto es una oportunidad para seguirte acercando a Él, para seguirle conociendo. Y luego, por último, dice Pedro que otra de las razones es porque no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie, y es también lo que enseña el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dice que en Romanos dice que ha encerrado a todos juntos en una incredulidad para poder tener misericordia de todos. Y la oportunidad de Dios está ahí, por eso el tiempo, por eso las cuestiones. Por eso vemos que tal vez quisiéramos que Dios emitiera su juicio, pero está dando la oportunidad para que todos busquen a Dios, para que todos se salven. Ahora, es una realidad de que el ser humano tiene una incapacidad de buscar a Dios. O sea, por sí solo no puede, es lo que los eruditos bíblicos mencionan como la depravación total del hombre, basado en Romanos y en Salmos, cuando dice que no hay justo ni un uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, dice. Entonces, hay una incapacidad del ser humano de buscar a Dios, pero no es una incapacidad como podríamos llamarle una limitante física o una limitante, como un ejemplo. Yo no le puedo decir a un niño que se suba a la azotea, a un niño de 5 años, porque no va a poder. Es imposible, pero no es esa incapacidad de la que está hablando. Ahora, hay un predicador que gráficamente lo describe de esta manera, ¿no? Dice que cuando viene un rey, después de una guerra, glorioso, entrando a su pueblo,
y toda la gente esperando sentada, y de repente se escuchan las trompetas, abren las puertas, entra el rey y toda la gente se para y aplaude y se goza y grita, ¿no? Pero hay una persona que está ahí sentada y dice, yo no me voy a parar. Primero podríamos ver la incapacidad que no tiene el hombre, es por ejemplo, si esta persona que no se paró es porque está inválida, pues no puede pararse porque no tiene piernas, ¿no? Pero no es esa incapacidad, sino es la incapacidad de su corazón de decir, ok, viene entrando, pero ¿por qué me voy a parar? Pues yo no lo conozco, ni siquiera soy cercano a él. No tengo por qué pararme. Esa es la incapacidad que hay en el corazón del hombre de decir, yo no reconozco a Dios. Y tal vez muchas personas dicen, bueno, sí, pues sí entiendo que Dios pues es el creador del universo y todo, pero no mío. Es decir, sí, o sea, respetuosamente dices, ahí está Dios, ¿no? Pero dentro de su corazón, en el trono dentro de su corazón está sentado Él, no Dios. Esa incapacidad es la del ser humano, que no puede acercarse. Ahora, lo que nos está diciendo Pedro es que dice, todos tienen la oportunidad. Todos tienen esa oportunidad. Todos han escuchado, todos saben, todos pueden identificar que sí hay un Dios todopoderoso que mantiene en orden todas las cosas, que tal vez algunos escucharon que envió a su Hijo para expiar el pecado, pero dicen, está bien, pero no va conmigo. Esa es la incapacidad del ser humano. Pero la oportunidad está ahí. No solo de un respeto, sino de poner a Dios en el trono de tu corazón. De ponerlo, decir, sí Señor, lo que tú me estás mandando, eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú lo mandas. A pesar de que tengan que abandonar mis propias concupiscencias, mis propios, lo que sea que tengan que dejar, lo voy a dejar porque sí, quiero que tú estés en el trono de mi corazón. La puerta está abierta. El llamado de Dios, tenemos su palabra, tenemos la revelación natural, tenemos todo lo necesario. Abre tu corazón, deja que Él se siente en el trono. Acepta a Cristo como tu Salvador. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso está permitiendo este tiempo, por eso está dejándole espacio. Y luego dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces Pedro está uniendo una doctrina del Nuevo Testamento con una enseñanza del Antiguo Testamento, que es el día del Señor. Nosotros lo conocemos como la venida de Cristo. Él le está diciendo el día del Señor. En la cultura judía, esta frase, este término del día del Señor, lo concebían ellos tenían una idea. Decían, hay dos edades. La edad presente, que es totalmente mala e irremediable, y la edad que está por venir, que es la edad de oro de Dios. Así lo concebían ellos. Entonces, el dilema era cómo habría de pasarse de una era a la siguiente era. Porque decían, si este mundo se va a destruir, si este mundo es totalmente malo, o sea, va para atrás, ¿no? Si este mundo se va a destruir, entonces un desarrollo no nos podría llevar a esa nueva era. Entonces ellos entendían que para que pasaran a la siguiente era tendría que haber una intervención totalmente divina, que a ellos le llamaban el día del Señor. Así lo veían ellos. Entonces había que haber una intervención directa de Dios para pasar a la siguiente era, la era de Dios. Entonces, y vemos que el apóstol Pedro, teniendo en cuenta esto, nos habla acerca de que en el día del Señor iba a venir cosas terribles. Isaías 13:9 dice, he aquí, el día del Señor viene, día terrible de indignación y de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores. Eso es lo que vendrá el día del Señor. Joel 2:1 dice, día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de día de entenebrecimiento. Perdón, ese es Sofonías 1. Viene el día del Señor, está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. En Joel 2:30 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Isaías 13, 10 al 13 dice, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por la indignación del Señor
de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Entonces, pero Pedro lo plantea de una forma muy gráfica, dice que los cielos se desvanecerán con un crujido terrible. Este día va a ser terrible, y tal vez en la percepción del ser humano dices, no la creo, porque pues nunca ha pasado, ¿no? En ese universo esas cosas no pasan. Es como si de repente nos diéramos cuenta que, no, tal vez ya algunos como que lo han predicho, ¿no? En unas películas como las de Avengers, ¿no? Ya que llegan las naves y empiezan a destruir la Tierra y todo eso, dices, ciencia ficción. Y tal vez en la concepción del ser humano dice, pues es ciencia ficción, porque en este mundo, en este universo constante, pues no pasa esto. Pero la realidad es que el día del Señor, Pedro está advirtiendo de que el día del Señor va a venir, y con un terror contra los enemigos del Evangelio y los enemigos de Cristo. Es difícil ver esta percepción, pero hay un mensaje que tenemos que predicar. Dice, puesto que estas cosas todas han de ser deshechas, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Entonces Pablo empieza a aterrizar su mensaje, dándonos a entender, en el pasado hubo un juicio, después va a venir un juicio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? ¿Cuál es la dinámica moral de entender este mensaje? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo entiendo este mensaje, algo tiene que suceder. Algo pasa dentro de mí. ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, si entendemos y creemos que esto va a pasar, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo único que le está preocupando a Pedro. Después de haber dicho esto que va a pasar, él le preocupa, ok, ahora ustedes enfóquense en vivir de una manera piadosa y santa. Ahora, si Dios va a hacer un cielo nuevo y tierra nueva, donde va a morar la justicia y la perfección de Dios, si nosotros no estamos ejerciendo estas cosas en nuestra vida, la realidad es que no estamos listos para vivir en un mundo así. ¿Por qué? Porque no nos va a gustar. ¿Sí me explico? Es lo que cuando vimos ¿cómo se llama? El discipulado de alabanza, ¿no? Que dice, si no te gusta adorar a Dios, si no te gusta cantar, entonces no estás listo para el cielo, porque cuando vemos en Apocalipsis, vemos que personas de toda lengua, de todo linaje y toda nación estaban adorando al Cordero, cantando un cántico nuevo y el cántico de Moisés. Entonces, imagínense, todos en el cielo cantando el cántico nuevo y el cántico de Moisés. Pero pues si aquí no me gusta, entonces creo que allá tampoco me va a gustar, o cómo va a estar la onda, ¿no? Entonces es algo que está planteando Pablo aquí. Si nosotros vamos a pasar a este mundo donde todo va a morar la perfección de Dios, la santidad, la piedad de Dios, si yo no empiezo a ejercitarme ahorita, o tal vez no quiero hacerlo, pues consideremos si realmente estamos buscando estar en este lugar. Porque si no me gusta, si yo no guardo mi santidad y no me comporto piadosamente, la verdad es que pues, creo que no, me va a aburrir lo que hagan allá. ¿Sí me explico? O sea, no pertenezco a esa naturaleza, porque yo no la vivo, porque yo no la tengo. Que es algo que cuando vemos que la vida eterna no empieza desde que morimos, empieza desde que creemos. Desde ahí empezamos la vida eterna. Y como lo menciona el pastor Chuck Smith en el discipulado de distintivos, ¿no? Cuando tenemos esta promesa, esta esperanza, nos ayuda a 3 cosas. Primero, la urgencia por el trabajo que estamos haciendo. Es decir, si hay este juicio sobre la tierra, si hay un juicio, pues la urgencia de mi trabajo es, tengo que compartirle a la gente. Tengo que expandir este mensaje por amor a ellos. A mis primos, si mis cuates, mis amigos me caen bien, tengo la urgencia de decirle, la urgencia del trabajo evangelístico de la iglesia. La segunda es que
Cuando entendemos que este mundo se va a destruir, también nuestra perspectiva eterna cambia. Digo, ¿para qué le invierto todo a esto? Si mejor en lugar de eso, cumplo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo al decir, háganse tesoros en el cielo. Esto se va a destruir. Si todo lo que trabajé y creé y por todo lo que pude haber ganado en esta tierra, cuando me muera, como siempre dice mi suegro, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Alguien se le va a quedar, pero si yo enfoco todo mi esfuerzo en eso, voy a sufrir pérdida. Cuando venga el reino de Dios, voy a sufrir pérdida. La tercera razón es que mantiene puras nuestras vidas. Como lo dijo Jesús, bienaventurado aquel siervo, cual su Señor venga, le haya haciendo así. Es decir, manteniéndonos alertas, buscando la santidad, la purificación de nuestra vida. ¿Para qué nos estamos agarrando del chongo entre hermanos? Si Cristo viene, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué esto, no? ¿Para qué me estoy peleando con la gente de afuera? Mantengamos nuestra esperanza en pureza y santidad. Eso es lo que hace esta esperanza. Si Cristo viene, yo tengo que estar listo. Si la regué, me arrepiento, pido perdón, cambio. ¿Te acuerdas? Esa frase de arrepentimiento tiene que ver con un cambio, un giro de 180 grados. Iba para acá, ya no más. Mantengamos nuestra pureza. Son tres efectos que tiene esta esperanza: el evangelismo, la perspectiva de lo material y la pureza de nuestras vidas. Dice versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahora, Pedro dice que no solamente estemos esperando, dice apresurándoos. Entonces dice, ¿a poco sí podemos apresurar la venida del Señor? Pues el Nuevo Testamento sí nos habla de esto. Primero, las oraciones. Señor, venga a tu reino. Si todos estamos en oración ferviente, esperando el reino de Dios, si Él prometió, Él cumple sus promesas. Cuando nos enfocamos en la oración y creemos en todo lo que Dios nos ha dicho, estamos abriendo nuestro corazón a su pronta venida. La segunda cosa que podemos hacer para apresurar esto: predica el evangelio. Predica el evangelio. La predicación del evangelio, dice en Mateo, dice: y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el final. Es decir, tenemos una misión, como una misión de iglesia, también tenemos que estar predicando el evangelio. Dice, cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, por todas las naciones, llegará el final. Todas las personas deben tener la oportunidad de conocer y amar a Jesucristo antes de que se alcance el fin. La otra cosa que podemos hacer para apresurar esto es mediante el arrepentimiento y la obediencia. Porque si yo no estoy viviendo el evangelio, es porque no lo creo. Pero si Dios me está dando el tiempo, cambio mi vida. Mientras me enfoco en mantenerme puro, en agradar a Dios, y tal vez yo creo que si todo el creyente del mundo tuviera esa misma, todo el mundo hoy nos pusiéramos de acuerdo, vamos a arrepentirnos todo el mundo y dejar nuestros pecados, yo creo que el Señor Jesucristo vendría. Porque lo que está haciendo, nos está dando tiempo. Nos está dando el tiempo tal vez a nosotros, a nuestros familiares, porque tal vez no le he predicado, tal vez no sé. Está dando tiempo. La oportunidad del arrepentimiento. Con un verdadero arrepentimiento y obediencia sincera, una persona le abre el corazón a la venida del Señor. Y muchas veces nuestra frialdad de corazón o nuestra desobediencia retrasan el regreso de nuestro Señor. Versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces el apóstol Pedro habla de Pablo, ¿no? Y a pesar de que en su tiempo tuvieron ciertas diferencias ahí, pero es interesante cómo esas diferencias no demeritan la
la afirmación que hace Pedro, de Pablo, diciendo, pues esto que les estoy diciendo, también el apóstol Pablo se los ha dicho. Y que estos falsos maestros están torciendo este mensaje. Entonces lo que veo que Pablo y Pedro están de acuerdo en el hecho de que Dios está conteniendo su mano de juicio para no, con el hecho de dar la oportunidad de que de que más personas vengan a Cristo. Dios no está deteniendo su juicio como una excusa para que tengamos tiempo de pecar, sino más bien para que nos abandonemos el pecado. Dice, así que vosotros, versículo 17, así que hermanos, vosotros, oh amados, sabiéndose de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces vemos que la preocupación de Pablo era real, sincera, en cuanto a, no solo en su época, sino en este tiempo. Dice, voy a recordárselos para que lo tengan en su mente. Va a pasar esto, pero ustedes tienen que comportarse de esta manera. Ya lo hemos desarrollado en la carta. Y termina con una conclusión muy importante acerca de la vida cristiana. Primero, como creyentes, todos lo que hemos profesado, amar a Dios, es decir, entregar nuestra vida a Cristo Jesús, amar a Dios, no podemos alegar una especie de ignorancia en cuanto a las falsas enseñanzas o al ser engañados por este tipo de líderes corruptos. Es decir, no tenemos excusa porque tenemos la advertencia. Así van a ser, lo vimos la semana pasada. Tenemos la advertencia. Entonces, como creyentes no podemos poner esa excusa. Ay, es que me engañaron. Ay, es que esto. Recordamos lo que cuando en Hechos, ¿no? Cuando Pablo menciona a los de Berea, dicen, así como los hermanos de Berea, que ellos, cuando fuimos a darles este mensaje, ellos estaban con sus escrituras escudriñando a ver si estas cosas eran así. Ahora, tenemos esa responsabilidad. Generalmente las personas que están siendo engañadas por cuestiones, por ejemplo, este tipo de doctrinas de la prosperidad, del humanismo y todo eso, son engañados por una simple razón. Su corazón es como el de ellos. Es decir, lo que ellos están enseñando es lo que me gusta. Si alguien me habla de Dios y de la vida cristiana, no me interesa. Me gusta lo que me dicen. Es decir, su corazón va hacia allá. Porque tenemos la advertencia. Pablo nos está diciendo. Y generalmente, como lo dice el salmista, lo que adoramos, en eso nos convertimos, ¿no? Es decir, que cuando ellos adoran a sus ídolos, tal como son sus ídolos, así son ellos. Si nosotros decimos que adoramos a Cristo, ¿cómo debemos ser? Como Cristo. Porque yo quiero ser como Cristo, ¿no? Porque a Él adoro. Esa es la declaración que hace el salmista. Lo que ellos adoran. Entonces, si estas personas son atrapadas por esas enseñanzas y empiezan a adorar a ese Dios, así son ellos. Ese es un resultado. Es una realidad. La segunda es que como creyentes tenemos la base sólida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el fundamento es Cristo. Todo lo que vea en las Escrituras, todo va a apuntar hacia Cristo. Todo va a apuntar a que cada mensaje va a llevarme a Cristo. Ese es mi fundamento. Y si un cristiano nunca deja de creer esto, no puede ser engañado. Si un cristiano no deja de centrar en toda la Escritura a ver a Cristo en toda la Escritura, no puede ser engañado. Tenemos esa base sólida. Y por lo mismo, debemos ser conscientes de que si yo creo esto, se me impone el hecho de que mi vida armonice con lo que yo creo. Es decir, la congruencia. Si yo creo que Cristo es mi fundamento, por lo tanto, yo vivo como Cristo. Es decir, tiene que haber una congruencia en mi vida. No puedo estar hablando de algo que yo no vivo. No puedo estar hablando de algo que digo, debes creer en esto. Pero si tal vez ni siquiera yo lo creo, nada más lo digo por perico, ¿no? Repetición. Pero mi corazón no ha llegado a arraigarse esa fe de realmente decir,
Sí, tú, Jesús, eres el rey de mi vida y tal vez voy a dejar todo por esto. Entonces tenemos esa responsabilidad de que mi vida armonice esto, armonice con mi fe. La otra es que tenemos un constante desarrollo como creyentes. Mi vida tiene que ir progresivamente, mi santificación es progresiva, vamos caminando, un paso para adelante, de repente regresas, pero sigues, porque la vida cristiana, teniendo un fundamento firme, también tenemos un crecimiento firme, un constante crecimiento. Es decir, un árbol que crece, si echa raíces, que es el fundamento de Cristo, puede crecer hacia arriba. No hay un estancamiento en la vida cristiana. Y eso creo que ya lo hemos mencionado. No hay un estancamiento, es que estoy aquí. O vas para arriba o vas para abajo. Porque la seducción del mundo, de nuestra carne, del mismísimo enemigo, Satanás, siempre va a querer jalarte para atrás. Pero hay una responsabilidad de que tenemos que seguir creciendo. Y creo que es una pregunta: ¿quién era yo ayer que ahora no soy? ¿Quién era la persona de hace un año que ahora ya no soy? Realmente he sentido que conozco más a Dios, me he acercado más a Dios, he sentido su presencia todas las mañanas, y empezamos a hacernos esta pregunta: ¿he estado creciendo en Dios? ¿O solamente llego, me siento, escucho y me voy? Y en la semana nunca tengo mi comunión con Dios, mis oraciones. ¿Cuánto hemos crecido en Dios? Es una pregunta importante, porque a lo que Pedro está apelando aquí es: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecemos en la gracia y conocimiento. Ahora, recordad, esta palabra de conocimiento no es como un conocimiento teórico, ginosco creo que es la palabra, sino es un conocimiento de experiencia. Es decir, yo puedo decir que conozco al actual presidente de la República, ¿no? Yo puedo decir, conozco a Andrés Manuel López Obrador. ¿A poco sí? Sí, lo veo en la tele, en las mañaneras, ¿no? Pero no tengo una comunión, no lo conozco en persona, experimentando qué le gusta, qué no le gusta, cómo es. No lo conozco, pero digo, sí lo conozco. Entonces, cuando está hablando de conocer, crecer en la gracia del conocimiento, es: experiméntalo, acércate más a Dios, ve, busca en su palabra qué es lo que Él ama, que yo tengo que amar, qué es lo que Él aborrece, que yo tengo que aborrecer, qué es lo que alegra su corazón, qué es lo que demanda de ciertas cosas de mi vida, qué es lo que demanda de mi familia, qué es lo que demanda, y acércate y experiméntalo. De eso está hablando el hecho de conocer a Dios. Y la carta termina con una expresión dando la gloria a Cristo, no solo por este momento, y no solo por este momento, sino de aquí a la eternidad. La gloria sea para Cristo. Tomemos en serio la vida cristiana, este desafío de un crecimiento constante. Tomemos en serio el desafío que nos pone Pablo de estar creciendo constantemente en Él, y busquemos el darle toda la gloria a nuestro Dios desde ahora hasta la eternidad, como decía este canto, el que es. Y ¿saben qué? La noticia más hermosa es: Cristo viene. Él va a venir. Tarde que temprano, Él va a venir. Levántate cada día y di: ¿hoy vienes, Señor Jesucristo? ¿Hoy vienes? Y si no estás listo, ponte a cuentas. Ponte a cuentas con Dios. Regresa a sus caminos. Pero haz esta pregunta: ¿hoy vendrás? Y eso te va a ayudar a mantenerte firme en tu caminar con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Abrirnos nuestro entendimiento y corazón, Dios. Te pedimos que tú nos mantengas alertas de tu regreso, Señor. Ayúdanos y danos de tu Espíritu Santo para poder vivir una vida santa y piadosa, que te agrade, Dios, que te espere con ansias de estar en tu presencia, Señor. Dirígenos en todo lo que hacemos, Señor. Que sea siempre nuestro deseo el agradarte a ti, Señor. Y oramos por este mensaje, Dios, que sea grabado en nuestros corazones, y poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús, amén.